Vamos a explicar la parte de velocidades y métodos de reenvío del switch. En este caso, lo que he explicado aquí es la parte de método de reenvío de trama de los switches Cisco. Bien, el switch lo que hace es lo que hemos visto en los vídeos anteriores, es la tabla de direcciones MAC. Mira, en su tabla de direcciones MAC determina el puerto por el que tiene que reenviar la trama y reenvía la trama. ¿Nos acordamos de las tablitas, de los ejercicios, de los ejemplos que hemos hecho? Pues por el puerto FAS Cernet 1 y es el 0A el que tengo ahí enganchado, el ordenadorcito. Esto era la tabla que se construía según en la boca en la que estaba enganchado, bueno, en la boca, en la interfaz o en el puerto estaba enganchado cada uno de los ordenadores. Pues en el FAS 01 tengo el 0A, en el FAS Ethernet 02 no tengo nada, en el 3 tengo el 0B y así sucesivamente. Nos acordamos de esto, ¿vale? Bien, tenemos dos métodos de reenvío de tramas de estos switches. El switching, almacenamiento y envío, que básicamente lo que dice es que recibe la trama completa y una vez que tiene la trama completa, calcula el CRC, que es el comprobación de redundancia cíclica, es como una especie de seguro. Voy a asegurarme de que la trama recibida es correcta. Si la trama recibida es correcta, entonces voy a reenviarla y si no, la voy a descartar. Bien, entonces utiliza una fórmula matemática con respecto al número de bits. Si me da error, voy a descartar la trama y si no me da error, la voy a enviar. Lo que hace es, vale, es ok, el switch busca la dirección de destino, la interfaz de salida, por qué puerto necesito enviarla y reenviar la trama por el puerto correcto. Las interfaces son la FA1, la 2, la 3, esas serían las interfaces. Bien, este método determina si tiene errores antes de enviarla. Por lo tanto, lo que hace es, bueno, antes de adelantarme, va a determinar si tiene errores antes de enviarla. Si tiene errores, se descarta, por lo que reduce el ancho de banda que se consume, ¿vale? Porque tiene que recibir toda esa información y cuando por fin llega, mira a ver si tiene algún error, después de haber consumido todo ese canal. Bien, voy a seguir explicando esto y ahora después vemos esto de aquí. Las redes se suele utilizar en redes convergentes. Convergentes quiere decir que todas ellas convergen en un punto en común. ¿Sí? Nos acordamos de la película de Divergente, Divergentes que se dividían en varios, convergentes que van a, por ejemplo, imaginaros que tengo 3 canales, ¿vale? Y todos ellos convergen en un punto, en un nexo común, que sería aquí. Eso sería converger en un punto. Vale, requiere calidad del servicio para decidir el orden de prioridad del tráfico. Este método se suele utilizar para decidir la prioridad. Por ejemplo, en ciertas redes tenemos que se le suele dar prioridad al tráfico de voz o de vídeo, se le da más prioridad que al tráfico que viaja por otro tipo de tráfico, por ejemplo, yo que sé, datos o navegar por internet. ¿Por qué? Porque en el tráfico de voz o de vídeo, madre mía, qué chillariza, por Dios. Lo que prima es que llegue, aunque algún fotograma se pierda, pero que el vídeo tenga fluidez, ¿vale? Más que me lleguen todos los fotogramas. Si se pierde alguno no pasa nada, pero que fluya. ¿Sí? Sin embargo, en otro tipo de redes, pues a lo mejor es más interesante, o sea, otro tipo de datos, es más interesante que me lleguen los datos, pero que me lleguen correctos y que no se pierda nada. Pero en el de vídeo, voz, IP y este tipo de tráfico, me interesa más que llegue aunque pierda un poquito de información, ¿vale? Para que vaya fluyendo. Pues eso, en redes convergentes que se requerimos de decidir qué prioridad tiene cada tipo de tráfico que se va a mover por la red, requerimos del switching de almacenamiento y envío. ¿Vale? Bien, switching por método de corte. Este es otro tipo. Estos serían los dos tipos. Y dentro de este vamos a ver otros dos. Switching por método de corte lo que hace es justamente lo opuesto. Reenvía la trama antes de recibirla.
A mí conforme me llega la voy reenviando y ya veremos a ver qué es lo que pasa. Antes de que se reciba por completo, lee la dirección de destino, lee lo suficiente para coger la dirección de destino y empieza a lanzar la trama. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Pues que se pueden producir errores, que la trama me puede llegar con errores y yo ya la estoy lanzando, la estoy enviando y con todos los errores. La NIC de destino, cuando llegue, es la que se tiene que encargar de descartar esa trama. ¿Vale? Aquí tenemos dos formas. El switching de reenvío rápido, que es básicamente igual que este que acabo de explicar, en el que conforme va llegando miro la dirección de destino y reenvío. El nivel de latencia es muy bajo. ¿Qué quería decir esto de latencia? El tiempo que transcurre desde que yo doy la orden hasta que se ejecuta. Entonces es muy bajito en este método. Sin embargo, la latencia me sube mucho en este otro. ¿Vale? El tiempo que transcurre desde que yo doy la orden hasta que se ejecuta, porque tengo que recibir toda la trama y una vez que recibo toda la trama, que compruebo que es correcta, entonces la reenvío. Bien, aquí tenemos bueno, sigo con el último y ya hacemos la comparación. El switching libre de fragmentos es un punto intermedio entre el switching de reenvío rápido o switching por método de corte y el switching de almacenamiento y envío. Va a ser como una especie de intermedio. Lo que hace es que almacena los primeros 64 bytes, que es donde se suelen producir la mayoría de los errores y colisiones, en estos primeros 64 bytes, antes de reenviarla. Cojo esos primeros 64 bytes, miro a ver si hay errores y si no hay errores, como normalmente se suelen producir en este fragmento, en estos primeros, miro, no, pues lanzo. ¿Vale? Bueno, lo que hace es intentar mejorar. Por un lado, tengo que el nivel de latencia aquí hemos dicho que era bajo, en tiempo en el que doy la orden y la ejecuto es muy bajito. Pero, por otro lado, tengo una baja integridad de los datos, una baja latencia, pero una baja integridad de los datos también. Si nos vamos a los otros métodos, tenemos una alta latencia. ¿Por qué? Porque yo tengo que ocupo el canal, aunque luego a lo mejor vayamos a descartar esto porque no sea correcto, pero aseguro que los datos son correctos. Bueno, cada uno de estos métodos va a depender de lo que necesitemos dentro de la red. Si yo necesito lanzar tramas de vídeo, o sea, imaginaros que estoy lanzando vídeo, ¿qué voy a coger? ¿Un switching de almacenamiento y envío o un switching por método de corte? ¿De almacenamiento y envío? De corte. ¿Por qué? Porque prima la velocidad antes de que me llegue todo. Sin embargo, imaginaros que es en un banco en el que voy a volcar los datos, necesito volcar los datos de todo lo que se ha producido, los movimientos que se han ido produciendo, ¿qué prima? ¿Que llegue o que lleguen correctos? ¿Vale? Entonces, dependiendo, por eso existen los diferentes métodos de reenvío del switch, dependiendo de para lo que lo vaya a utilizar, pues necesito una cosa u otra. Ahora os he puesto ejemplos tontos, pero creo que así se ve. ¿Sí? Vale, pues lo dejamos aquí, voy a seguir con la parte de velocidades.